Ya. Muy bien, vamos a entrar entonces al laboratorio de biología molecular y a lo que es genética molecular. Ya vimos citogenética, entonces este tema es un tema de complemento del área de la genética molecular. Lo primero que ustedes tienen que saber es en los ambientes donde se desarrollan las actividades laboratoriales del área de biología molecular y algún equipamiento básico que se necesita. El equipamiento básico es este de acá. Nosotros, aunque hay algunas cosas que se requieren, pero este es el básico. ¿Qué equipamiento tiene que tener? Por ejemplo, en equipos tenemos los termocicladores. Yo les decía el otro día, hay termocicladores desde los más baratos, desde $20,000 hasta 100,000, hasta $1,000,000. Los que se están utilizando son los termocicladores. Hay varios termocicladores. Es como un modelo de un auto. Hay modelos más antiguos y hay modelos más nuevos. Los termocicladores más nuevitos hoy están en $50,000 aproximadamente, 50,000, hasta $100,000. Nosotros tenemos termocicladores de 10,000 hasta $20,000 y estamos por comprar uno que posiblemente nos cueste $50,000, ¿no? Y hace muchas cosas. Ese es un termociclador, es un aparato que enfría y calienta la muestra o sea, en forma automática. Entonces hace que se multiplique el ADN o el gen muchas veces y se lo puede identificar fácilmente. Después están los baños María. Baños María, como en todos los laboratorios se utilizan. La centrífuga también, como en cualquier otro laboratorio. El Vortex, que es un aparato para homogenizar una muestra. Y los congeladores, refrigeradores, freezer, etcétera, etcétera. Después hay un equipamiento un poquito más menor, que son la cubeta electroforesis. Ahorita vamos a ver para qué se utiliza. Alguna fuente de alimentación, que es la corriente que viene y nos almacena electricidad para los equipos. Los transluminadores, que en realidad es un aparato que tiene un foco LED aquí abajo de otro tipo que nos permite ver con mejor claridad. Y algunos reactivos, ¿no? Los reactivos y algunos kits de extracción de ADN, que es lo que faltaba en este tiempo en Cenetrop. No había kit de extracción ni kit para identificar el COVID, el coronavirus. Hay material fungible como los guantes de látex. Las micropipetas tienen una utilización, una cantidad de horas que se utilizan, después deben desecharse. Los microtubos, los tubos de centrífuga y las puntas con filtros. Y algunos productos de secuenciación, reactivos generales y kits educativos son otros que compramos para hacer algunas pruebas. Esta es la distribución de un laboratorio de biología molecular. Si bien nosotros tenemos un laboratorio de biología molecular, por el tamaño no lo tenemos distribuido en esa forma, lo tenemos distribuido en dos ambientes. Ahí por ahí donde era la ECP Herrera, ahí está el laboratorio de Provetsur, que es el laboratorio de biología molecular. Yo les decía el otro día, este es el ingreso, este es el ingreso, y debe haber estas 8 distribuciones o estos 8 ambientes. En una parte, en la primera, la recepción y extracción de muestras. Hay una zona donde se recepciona y extrae la muestra. Hay un lugar al medio donde se preparan los reactivos. Y hay un tercero ambiente donde se extraen los ácidos nucleicos, o sea, se extrae el ADN, ¿no? El ADN debe ser extraído para identificar qué tipo de ADN, si es que uno va a hacer un análisis de un virus, ver si está contaminado con el ADN de ese virus. Entonces, estos 3 ambientes son 3 ambientes donde están correlacionados. Después hay una sala de informe, que es donde está el director o el laboratorista, donde analiza los resultados, los emite en una computadora y sale, ¿no? Por acá el dueño puede entrar, es una área sucia. O sea, este pasillo viene a ser una área sucia, a veces puede entrar, o el técnico salir y entregarle. Lo ideal es que no entre nadie que no sea del laboratorio a esta zona.
Pero vamos a suponer que entraron, por eso es que la recepción de la muestra está al inicio. Inclusive se puede hacer una ventana por acá y recepcionar la muestra acá. O hacer un ambiente aquí afuera, se recepciona ahí y el técnico lo pasa acá para que no haya contaminación. Después hay una zona que es la PCR, que es la donde se hace ese, con el termociclador que yo les dije, se secuencia y se multiplica millones de veces un ADN o un gen. Hay una zona de electroforesis y después que hicimos el PCR lo pasamos a una zona de electroforesis que es un proceso mediante el cual se desarrolla se hace unos procesos para identificar el ADN que se tiene en la muestra, una zona de hibridación y una zona de secuenciación. Estas son zonas ya un poco más tecnológicas, donde se necesitan aparatos más caros. El secuenciador puede costar $100,000, ciento y pico mil, hasta de 1 millón puede haber un secuenciador. Generalmente lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Provesur, tenemos estos ambientes y llegamos hasta aquí, hasta electroforesis. Estos dos ambientes no los tenemos, ¿no? Son ambientes ya más tecnológicos con equipos más caros. Hay una zona que es la pre-PCR, en esta zona de acá. En esa área está la de recepción, registro, identificación y de preparación de reactivos, que yo les decía, son estas zonas de acá, estas dos zonas de acá. En esa zona se recepciona la muestra, se registra la muestra, se identifica y se preparan los reactivos. Esa es la pre-PCR. En el área de recepción, se recibe la muestra, se comprueba que tenga la cantidad de la muestra necesaria, si está en buenas condiciones, puede estar homolizada o algo así, y si necesita algún tratamiento. Generalmente el dueño viene y la deja ahí, se hace el registro y se la pasa a un registro de computadora y de ahí se va a pasar directamente a la zona ya del laboratorio. Esta es una zona de recepción donde es una zona sucia, quiere decir de que es una zona donde puede venir el dueño con contaminación, pero nosotros ya hacemos el corte de ahí para adelante, ¿no? La zona de registro, se identifica la muestra del paciente con un código de barra. Este paso se lleva a cabo una vez se acepte la muestra o directamente se hace con un marcador, se registra el código de la muestra que se está trabajando, de manera que no se borre, ¿no? Identifica, hacer con un lector de óptico, un lector de código, pero nosotros no tenemos un lector de código, solo hacemos una muestra con registro en la computadora y con un código en la muestra que se ha obtenido. Hay una zona de preparación de reactivo. Esa zona de preparación de reactivo es un área limpia, ya les decir, sin ADN. En ella se preparan los reactivos que se van a utilizar en el laboratorio. Dispone de una cabina de bioseguridad a esta cabina. Esta cabina se llama cabina de flujo laminar. Aquí se preparan. Se llama cabina de flujo laminar. ¿Por qué? Porque emite un aire filtrado que está totalmente estéril de bacterias y todo tipo de microorganismos. Entonces nosotros trabajamos ahí. Hay estas que tienen vidrio y uno mete los brazos aquí, y otras que no tienen vidrio, sino que el viento pasa y filtra el viento. Entonces nosotros podemos trabajar teniendo seguridad de que no va a haber contaminación en la muestra. Hay otro ambiente en el área limpia, que es la preparación de muestras y extracción de ácido nucleico. Se llama área sucia, porque se contiene ADN. Debe contar con una cabina de seguridad y un espectrofotómetro. O sea, en realidad hay un espectrofotómetro y una cabina de bioseguridad, igual que esta de acá, igual que esta, una cabina de flujo laminar. Y lo que se hace ahí, como se trabaja con ADN, es posible que haya contaminación, entonces dominamos área sucia, hay que hacer una desinfección después de trabajar con algunas muestras cada cierto periodo de tiempo para eliminar los ácidos nucleicos. Vamos a suponer que estemos trabajando con un virus, digamos, el virus de la rabia, por ejemplo. Entonces puede que haya restos del virus de la rabia, por lo tanto tenemos que hacer una desinfección cada cierto periodo para eliminar, digamos, los microorganismos que pudieran haberse quedado cuando hicimos la extracción de los ácidos nucleicos.
Después está la PCR. La PCR ya vamos a ver nosotros en la próxima clase qué es PCR. En realidad es una prueba. Se divide en dos áreas, la área de donde están los termocicladores y el otro donde se añaden muestras de ADN. Una área donde se hace la PCR, se aplica los termocicladores, el equipo este que yo les decía que es este de acá. Este equipo que es el termociclador, que es un equipo que calienta y enfría en intervalos de tiempo la muestra. Entonces hay una zona donde están los termocicladores. Aquí, fíjense, aquí termocicladores y hay una zona donde se añaden las muestras de ADN. Entonces hay dos tipos de ambientes ahí divididos. Hay después una post-PCR, donde se detectan los resultados. En un área sucia tiene gran fuente de contaminación. Se hace electroforesis, se identifica por huella de ADN, hibridación y secuenciación. Entonces, este es un área, se denominan áreas sucias. ¿Por qué? Porque pueden haber contaminación, no porque esté contaminado por algún microorganismo que haya entrado, sino por los trabajos que hacemos nosotros a identificar un ADN, puede que haya una contaminación ahí cruzada. ¿Qué es lo que hay que tener en esta situación? Disminuir la formación de aerosoles, centrifugar antes de abrir los tubos, abrirlos con cuidado. Si quiere hacer una reampliación, se debe limpiar las cúbicas, cubrir transluminador con un filtro. Se tiene que tener unos protocolos de desinfección y de protección en esos ambientes. Después viene la zona de electroforesis. En este proceso se separa a través de un aparato que se llama cuba electroforética, que ahorita lo vamos a ver al final de esta presentación, qué característica tiene. Esa cuba electroforética lo que nos hace es hacernos visualizar el ADN que hemos detectado. El ADN se puede ver de dos formas. O sea, normalmente no lo podemos ver porque es microscópico, ¿no? ¿Verdad? Pero podemos visualizarlo de dos formas. Uno con la cuba electroforética y la otra con un secuenciador que nos muestra en una computadora el tipo de ácido nucleico que tiene o la base purínica o pirimídica que tiene. Entonces, la otra que es la más, y esa es un poquito más cara, esta es más económica, nos permite a través de como una gelatina, de un medio de cultivo, visualizar los ADN que se forman. Aquí está el equipo de electroforética, hay un soporte plástico. Este es un soporte plástico, una gelatina que nosotros la preparamos como un medio de cultivo, la cubeta de electroforesis y la fuente de alimentación o energía. Una fuente de alimentación. ¿En qué se basa esto? Se basa en que el ADN que nosotros sembramos acá se siembran los ADN o las muestras, los ADN que tienen mayor peso molecular se quedan arriba, o sea, los que son más grandes se quedan arriba y los más pequeños van abajo, y con eso sabemos nosotros más o menos la cantidad de bases purínicas y pirimídicas que tienen. Hay otro proceso que se llama identificación por huella, es una técnica utilizada para distinguir individuos entre sí. Ya en realidad ya se analiza bien los componentes del ADN. Allá se ve solamente el tamaño de los ADN. Y la hibridación es un proceso de unión de ácidos nucleicos, diagnosticar enfermedades, identificar microorganismos. Aquí ya es más parte de ingeniería genética. Podemos combinar dos especies de bacteria, una bacteria con un parásito, podemos hacer eso se llama hibridación, unir ácidos nucleicos de la misma especie o de distintas especies. Y la secuenciación es una técnica que permite la lectura de la secuencia, o sea, la adenina, la timina, la citosina y guanina de los nucleótidos que tienen una molécula de ADN. Este de acá, por ejemplo, que ustedes ven, esto es un gel de poliacrilamida que se hace con la cuba de electroforesis. De ahí podemos someter por ejemplo, que este ADN y nos va a identificar a una computadora, lo sometemos a una lectura de rayo láser y nos va a indicar qué adenina, timina, citosina, guanina tiene. Y la sala de informe es la sala que se encuentra un coordinador técnico, un coordinador de área,
y un director de laboratorio. Aquí es ya donde hacen los informes correspondientes. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, esto es en el ProVectur, se extrae la muestra, esta es la cuba electroforética, en la cabina de flujo laminar. Esta es una alumna que estaba haciendo sus tesis ahí, así se trabaja. Aquí está donde se preparan las muestras, está el vortex, están los reactivos, etcétera. Y aquí es donde se amplifican las muestras, ¿no? Nosotros tenemos esto, no es allá, estos dos sí, en el laboratorio, esto es en otro lugar, ¿no? Bueno, esta es la cuba electroforética. La cuba electroforética es un aparato de plástico. Cuando vamos a ProVesur, ustedes van a ver todo el equipamiento. En este aparato de plástico se prepara un gel, una gelatina, que es como preparar un medio de cultivo, que es como la gelatina cuando está caliente, es líquida, se la deja enfriar y se solidifica, se hace como una gelatina. Entonces hay unos pocillos, ahí se siembran las muestras, se puede hacer de 10, de 20, de 30, de 40 muestras. Se siembra cada muestra en un pocillo, se llama, y le ponemos electricidad. Lo que hace la electricidad es de que el ADN vaya de un lugar hacia otro. Si es de arriba hacia abajo, y los ADN más grandes se quedan arriba, se filtran arriba, quedan más grandes, y los más pequeñitos quedan abajo. Entonces, a eso se llama electroforesis. Ya también lo vamos a ver más adelante. Bueno, ese era en resumen lo que es el laboratorio de biología molecular y algunos procesos que se hacen. Vamos a ir, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no hay pregunta, vamos a pasar a, lo que es genética molecular. Rapidito. El próximo martes vamos a ver ADN, genes y electroforesis. Muy bien. Esto ya también lo pasamos. Genética molecular o ADN, ya el ADN, genética molecular, la genética molecular es el estudio del material genético de un organismo a nivel de los componentes moleculares celulares que tienen participación en la transmisión de las características que van de padres a hijos, ¿no? Los estudios sobre genética molecular siempre se iniciaron en bacterias y virus por su ciclo reproductivo rápido, porque es fácil su manejo laboratorial y porque es fácil extraer el material genético. Antes de entrar a la genética molecular hay que reconocer cuáles son las funciones que tiene y la estructura que tiene la célula. La célula, vamos a hablar rapidito, esta es la membrana celular que es trilaminar, por ahí entran los nutrientes y salen las sustancias de desecho o salen también los nutrientes que han sido formados aquí dentro de la célula. Es como la pared de una casa. Después está el citoplasma. El citoplasma es como el estómago de una persona. Está el núcleo con el material genético. Aquí está el material genético, tiene su nucleolo. La membrana nuclear es bilaminar. Tiene algunas, entre el núcleo y el citoplasma y la membrana celular, en el citoplasma está el retículo endoplásmico liso y rugoso, que tiene unas bolitas. Esas bolitas que ustedes ven son los ribosomas, que son los encargados de producir aminoácidos para proteínas, las mitocondrias que producen energía, algunas vacuolas, el aparato de Golgi, que lo que hace el aparato de Golgi en realidad es llevar las estructuras
llevar las estructuras que se han formado, los aminoácidos o proteínas y lípidos, llevar hacia afuera. Esta es la estructura del ADN. Aquí está cuando nosotros hablamos del material genético, esto está en forma de cromatina, se llama cromosoma cuando está en multiplicación celular. Se almacena de esta forma, a eso se le llama nucleosoma. Y finalmente termina en ADN. Y el ADN, esto aquí es un gen. El gen más pequeño tiene 3 uniones de nucleótidos, ¿no? Generalmente la función, en su gran mayoría, del ADN o del gen es producir una proteína. Una proteína o una enzima. Esta es la forma como está dividido, ya lo habíamos visto. El ADN como material genético tiene 3 funciones o 3 requisitos, perdón. Uno es la capacidad para almacenar información genética en forma estable y transferirla a los componentes y partes de la célula. Duplicar, también tiene que tener capacidad para duplicar la información y transferirla a otra célula durante la división celular, y capacidad de sufrir adaptaciones. Esos son los 3 requisitos que debe tener todo material que se considere como base de la herencia, y el único que cumple esas 3 funciones es el ADN. Aquí tenemos también una ilustración, entonces ustedes ven todo ADN, su unidad funcional es el gen. Esto es un gen, y todo gen tiene una estructura. Generalmente es una estructura donde hay un inicio y donde hay un final. O sea, por eso los diferenciamos. El inicio está dado por una secuencia que la vamos a ver cuando veamos el código genético, ATG, y el stop o final es TAA. Y hay otra secuencia, ¿no? Por supuesto. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una estructura de doble hélice unido por puentes o enlaces de hidrógeno de base nitronada y enrollada hacia la derecha. Por eso se llama dectorso. Y de plectonémico, para separarlas es necesario girarlas. Quiere decir que están enganchadas como una cadena, más o menos. Cada hélice es una serie de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, y la doble hélice se une siempre una adenina con una timina con 2 enlaces y guanina con una citosina con 3 enlaces. Esta es la estructura, fíjense, hacia el lado derecho gira. Esta es la estructura química. Hay hidrógeno, hay oxígeno, hay carbono y nitrógeno en base y hay fósforo, ¿no? Y esta es la estructura química. La estructura química, la azúcar pentosa, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, son antiparalelas, quiere decir que mientras una va con la cabecita para allá, mientras una sube, la otra baja. Está enlazado con la molécula de ácido ortofosfórico o el fosfato, un azúcar con fosfato azúcar con fosfato azúcar, y tiene las bases purínicas y pirimídicas. Adenina con 2 enlaces con timina y guanina con 3 enlaces con citosina. Adenina y guanina son como unos enlaces, como unas dobles losetas. Entonces tienen estos enlaces así como doble loseta, ¿no? Entonces esa es la estructura química. Yo se la voy a preguntar en el examen. Esto es un nucleótido. El gen más pequeño tiene 3 nucleótidos, 1, 2 y 3, estos 3 de aquí. ¿Cómo se empaqueta el ADN? El ADN se empaqueta de una forma bien particular, por eso es que se produce esta forma de empaquetamiento. ¿Cómo está compuesto el ADN? El ADN se compone de nucleótidos. Los nucleótidos es la unión de un ácido fosfórico, que es este de acá, con un nucleósido que es una molécula de azúcar más su base purínica y pirimídica. Las bases purínicas y pirimídicas, fíjense, la adenina y guanina
son como, les decía yo, como doble loseta. Esta es la forma química. Y las bases pirimídicas, timina, uracilo y citosina. Eso también les voy a preguntar en el examen. Tienen que, los que saben de bioquímica, saber cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿no? Esta es el azúcar pentosa, fíjense el azúcar desoxirribosa y la ribosa. Hay muy poca diferencia, yo les decía, una es el oxidrilo acá, una oxigenación, eso se soluciona, y el ácido fosfórico. La unión de dos enlaces entre adenina y timina y la unión de tres enlaces en la citosina con la guanina. Ahí está, hay un surco mayor también y hay un surco menor. Esto es como se ven en los geles de ADN, el ADN, ¿no? Como se ve. Estos son los ADN patrones, están al lado y estas son las muestras que obtenemos nosotros. Por ejemplo, esta es esta y esta. Aquí no hay ni una de esa barra. Y aquí están numerados. Por ejemplo, puede decir 1500 pares de base, 1300, 1400, 1200, 1100, 900, 800. Entonces, ya están establecidos, ¿no? Esta es la forma como se empaqueta. Se empaquetan a través de octámero de histona. Por eso es que entra en un espacio tan pequeño, entra el ADN. Ahí está cómo se este. Naturalmente existen los tipos de ADN en forma natural: ADN copia única, ADN repetitivo y ADN satélite. Son los tres tipos de ADN con sus porcentajes. Fíjense, porcentaje. Y vamos a ver las funciones del ADN. Las funciones del ADN son tres. Vamos a ver la siguiente clase, que va a ser martes. Martes vamos a pasar las funciones del ADN y después vamos a entrar pero vamos a ver genes y vamos a entrar a las funciones del ADN. Con eso vamos a estar listos para dar el segundo cohorte más PCR, perdón. ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto. Hemos repasado rápido, ya lo habíamos visto 2 veces esto. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos vamos a retirar y el próximo martes nos vemos. Ya saben, va a ser igual oral. Una consulta, ¿cómo dijo que se llamaba cabina de flujo? No lo escuché muy bien. Cabina de flujo laminar. Cabina de flujo laminar, como lámina. Ya, doctor, gracias. Listo, no sería más. El próximo martes nos vemos. Ya voy vamos a repasar, vamos a ver a genes, con eso nos faltaba, y el miércoles terminaríamos con lo que es la cabina de flujo, perdón, los geles de poliacrinamida, y ya estamos listos para el examen.